lugar, me gustaría plantear que para analizar los procesos de integración tecnológica en los sistemas educativos, es decir, en las escuelas, en los centros educativos, es importante mirarlo desde dos dimensiones. Por un lado, la dimensión social, que nos habla de la tecnología como un aporte fundamental para mejorar la inclusión educativa, es decir, lo que hace a la justicia social. Hoy el conocimiento socialmente relevante circula principalmente por Internet y aquellos que no acceden a la tecnología y a la conectividad están quedando afuera de conocimiento relevante, y esto me parece fundamental. Pero esto no alcanza. Creo que conjuntamente con lo que es la dimensión social o la racionalidad social de estas políticas hace falta la dimensión pedagógica, es decir, el corazón de la tarea educativa. Y en ese sentido yo diría que las políticas TIC pueden ser muy buenos catalizadores para cambiar el paradigma de cómo se enseña y cómo se aprende, lo que se denomina las configuraciones institucionales de la escuela, que vienen arrastrando problemas estructurales desde hace muchos años. Cuestiones como la masividad, la baja relevancia con lo contemporáneo que hoy presenta la escuela, los aspectos de desinterés de los estudiantes. Yo diría, la poca pregunta que hay en relación a quiénes son estos nuevos estudiantes que tenemos hoy en las aulas de América Latina, deberían orientar las políticas TIC en educación también desde esa dimensión que es la dimensión pedagógica. El pensar las etapas de la integración de las tecnologías, yo creo que, dicho esto en relación al sentido de por qué vale la pena incluir tecnología, agregaría que las brechas digitales, la tradicional brecha digital del acceso y que sigue determinando el acceso a la tecnología a los sectores más pudientes, se agrega hoy lo que es la brecha de la apropiación cultural necesaria para hacer un uso genuino de la tecnología. Y acá lo que querría señalar es que la tecnología sin condiciones potentes para un uso apropiado puede generar lo que se denomina en sociología el efecto Mateo, es decir, que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, en este caso en conocimiento. ¿Por qué lo digo? Porque sin un acompañamiento y procesos de mediación pedagógica en el uso de la tecnología, los chicos de los hogares de sectores vulnerables van a hacer un uso más restringido de la tecnología que aquellos que ya vienen con un capital cultural para poder hacer un uso y una manipulación, como dice Dewey, de la tecnología para usos creativos, para innovación, para búsqueda de conocimiento. Este es un fenómeno que no es un fenómeno de América Latina solamente, de nuestros países, sino que los países de la OCDE, es decir, los países desarrollados, también evidencian esta brecha en relación con el uso y esta brecha en relación con el capital cultural para apropiarse de la tecnología. Un dato no menor en relación a esto es que para los países de la OCDE que participan de las pruebas PISA, es decir, los países desarrollados, aproximadamente el 93% de los chicos a los que se le hace la prueba manifiestan que disponen de tecnología en su escuela. Sin embargo, específicamente de computadoras en su escuela. Sin embargo, el 72% manifiesta no usarla nunca durante las clases. Yo creo que este es un dato que nos tiene que alertar. Si está ocurriendo como frecuencia de uso en los países desarrollados, alertarnos para pensar políticas de acompañamiento, políticas de mediación, políticas pedagógicas que permitan hacer un aprovechamiento y un uso de la tecnología que vaya más allá de un uso inicial o un uso simplemente para utilizarlas para el entretenimiento. El proyecto TIC en la escuela no comienza cuando llegan las netbooks, sino que en realidad es una intención o un hacer cultura digital en la escuela. Yo creo que las netbooks son una excelente oportunidad, inclusive para repensar el proyecto institucional. Sin embargo, muchas veces se evidencian que los proyectos TIC en la escuela aparecen en paralelo con las prioridades educativas.
de alguna manera pensar proyectos TIC potentes que articulen con el proyecto pedagógico institucional, que vaya en sintonía con las necesidades de los estudiantes y sobre todo proyectos TIC que resuelvan problemas complejos que la institución tiene que llevar adelante o que aparecen como obstáculos para su trabajo. Debería tener en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, saber que la resistencia al cambio es inevitable, es decir, que el motor de todo proyecto tecnológico es el conflicto, es decir, incorporar las voces y los posicionamientos y las miradas de todos aquellos que quizás en un primer momento no están o no se sienten absolutamente convencidos de la importancia de integrar las netbooks en las prácticas educativas. Esto lo digo porque muchas veces aparece esta idea de la resistencia al cambio de los docentes como un obstáculo insalvable, como algo que debo tratar de superar, y en realidad yo los invito a que lo pensemos como una ayuda en contra, es decir, aquel que quizás no se siente convocado en un primer momento por el proyecto o que inclusive manifiesta estar en contra, lo que me está diciendo es que él ve desde su posicionamiento de actor, sea el directivo, sea el supervisor o el inspector, sea el secretario, sea otro colega docente, sea algunos padres, inclusive, que no estamos viendo nosotros desde nuestro rol. Es decir, utilicemos ese conflicto, esos problemas como parte del proyecto institucional y como parte del proyecto TIC, es decir, ampliar la mirada y generar conocimiento compartido acerca de cómo vamos a resolver los problemas pedagógicos y cómo la tecnología puede ser un aliado. Otra cuestión que les diría es, en relación con los proyectos, pensar en diseñar y en implementar nuevos liderazgos. Esta idea del liderazgo distribuido, esta idea de recuperar los organigramas informales que están funcionando hoy con la llegada de las netbooks en las escuelas. Pensar que los propios estudiantes también lideran los cambios, que no es algo que quede restringido a nivel de los docentes o a nivel de los directivos. Pensar también en cómo articulamos cada vez más los aspectos de relación con la comunidad para que formen parte del proyecto TIC y del proyecto institucional. Para todo esto creo que también es importante que nos corramos de las estigmatizaciones. Creo que no nos ayuda a etiquetar nativos por un lado, inmigrantes por el otro, por una cuestión generacional. Yo creo que todos los adultos que hemos nacido antes de los años 90 en América Latina, estamos en condiciones de hacer el esfuerzo, y de hecho lo estamos haciendo. Visitando a las escuelas uno se encuentra permanentemente con docentes hiperinnovadores, con docentes que están probando nuevas maneras de hacer escuela, que no están reforzando el modelo de la escuela tradicional, sino que están aprovechando la tecnología como un catalizador de cambios profundos. Yo creo que ese quizás es una de las cuestiones más complicadas, porque es más sencillo incorporar la tecnología como más de lo mismo, reforzando el paradigma clásico. Creo que la oportunidad que tenemos hoy con la entrada de las netbooks es que nos permitan también mover aquellas cuestiones más estructurales como los tiempos, los espacios, los agrupamientos fijos, la virtualidad como algo externo a la dinámica y a las prácticas de la escuela, y animarse a pensar proyectos TIC que puedan también llevar o fundamentarse en esta manera diferente de enseñar nuevas cosas, pero también de una manera muy distinta. Quizás esta baja relación con lo contemporáneo que trae hoy la escuela tradicional nos tiene que alertar también en qué están esperando estos estudiantes. Es decir, la distancia que hay entre lo que ellos están necesitando, sus expectativas, sus valoraciones y lo que la propuesta formativa y los educadores le estamos ofreciendo. Achicar esta brecha, escuchar qué necesitan, escucharlos, saber que en un continente como América Latina, que no es el más pobre, pero sí es el más desigual y el más heterogéneo, también los estudiantes manifiestan diferencias intrageneracionales. No todos los estudiantes son diferentes. Y si a esto le agregamos que muchos tienen sospecha del mundo adulto, es decir, miran quizás con recelo, y algunos inclusive tienen una actitud más de simular que están en situación de enseñanza, cuando lo que vemos muchas veces es que aparece esta cuestión de medirlos
en función del ideal de lo que deberían ser. Entonces, esta es una recomendación que me parece importante, es escuchar quiénes son nuestros estudiantes. En función de todo esto, planificar los proyectos. Yo creo que hoy es necesario contar con herramientas de planificación. La gestión ha tomado una importancia central, que creo que siempre la ha tenido, pero en este momento es urgente porque las netbooks también nos están implicando negociar espacios, negociar tiempos, negociar, negociar sentidos. ¿Qué estamos entendiendo por la calidad educativa, por la innovación y por cada una de las prácticas que estamos llevando adelante? En América Latina hoy estamos identificando 3 brechas. La primera, que es la brecha tradicional, podríamos decir, que tiene que ver con el acceso, es decir, la capacidad de acceder a la tecnología y a la conectividad. Esta es una brecha que se está cortando. Fundamentalmente tiene que ver con los esfuerzos de los países en la compra de equipamiento, en dotar de conectividad y en el costo que va bajando de la infraestructura tecnológica. La segunda brecha, y que a mí me gusta decir que algo así como que no es lo mismo tener un libro que saber leer, implica que no me alcanza con tener un dispositivo, sea una netbook, una tablet, un celular, para formar parte o ser digital. Este concepto de cultura digital que está cruzando hoy el escenario de la educación en la región y de, por supuesto, todas las demás actividades, yo creo que es central para poder hacer esta distinción, voy a tomar esto de Dewey, entre usuarios y manipuladores. Esta idea que hay quienes utilizan la tecnología básicamente, usan los programas, pueden producir alguna presentación en PowerPoint, consumen la información, y aquellos que son manipuladores, es decir, aquellos que disponen de la capacidad para poder hacer un uso creativo e innovador de la tecnología y no simplemente aplicarla en un contexto similar a donde al cual lo aprendieron. Yo creo que esta segunda brecha, que es la del capital cultural necesario para hacer esta apropiación genuina, este uso de la tecnología que supera el uso básico, es donde la escuela y la educación tienen un papel fundamental. La tercera brecha, que yo creo que es la brecha donde la escuela tiene además mucha responsabilidad y compromiso, es la brecha de expectativas que estamos identificando entre lo que los estudiantes están necesitando y lo que la propuesta formativa le está ofreciendo. De alguna manera, ser hoy un ciudadano del siglo XXI implica tener las competencias básicas en relación con el manejo de información, el uso de fuentes confiables, el uso democrático y ético de la información disponible, la transformación de la información para resolver problemas complejos, la utilización en distintos lenguajes, poder subir y bajar música, producir videos. Este tipo de cuestiones hoy forman parte del bagaje para ser un ciudadano del siglo XXI. Sin embargo, no todos los estudiantes en América Latina disponen de este potencial y de esta capacidad que hoy forma parte de la alfabetización del siglo XXI. Y en este sentido quiero compartir un dato no menor de un estudio que se ha realizado en el IPE UNESCO Buenos Aires, al cual yo pertenezco, desde un proyecto que se denomina CITEAL y que identifica que en América Latina la mitad de los estudiantes que abandonan el ciclo superior de la escuela secundaria no lo hacen por cuestiones de pobreza. Entonces, vale la pena que nos preguntemos, ¿para quién es la escuela? ¿De quién es? ¿Cuál es la idea, la identidad de estos estudiantes que evidentemente la escuela no está pudiendo responder? Creo que estamos frente a una oportunidad, quizás me gustaría pensarlo como una oportunidad histórica, de recuperar la relevancia de los saberes que se enseñan en la escuela y recuperar también el rol del docente y del educador en general, que pueda acompañar estos procesos de integración de tecnología para un uso genuino, para un uso potente, para mejorar la calidad y la innovación educativa en América Latina.